Está bien, doctor. Buenas noches a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy es miércoles 14 de septiembre, con nuestra conferencia de cada miércoles en TVA y Tu Voz, la hora del neurólogo. Nuestros invitados, psicólogo del Ecuador, Luz Elena Cunha, Carlos Pérez, que serán presentados en breve por la doctora Kenia Félix. Un tema de mucha preocupación, de mucho interés para todos los profesionales, no solamente los psicólogos, sino también otras áreas, incluyendo la familia. La prevención del suicidio en la población infanto-juvenil y también en el adulto. Para los que han entrado por primera vez, siempre recordamos que tenemos dos programas en vivo de Zoom TVAC los miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. Este programa se emite desde New York, New Jersey, desde Estados Unidos, y es la voz de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, con invitados locales de Estados Unidos y también de América Latina. Le quiero recordar a los profesionales que han entrado, lo que no conocían de esta información. Estamos llegando a un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo con MediNexo, que es una compañía que hace investigaciones. Están radicadas en 30 países, incluyendo la República Dominicana y en el Ecuador. Entrenan también, ofrecen certificaciones en investigaciones y hacen estudios como el de ahora, que están estudiando un nuevo producto para la hipertensión y están reclutando pacientes, también médicos que quieran reclutar pacientes, donde se le hace una remuneración, se le paga tanto al paciente como al médico. Así que están invitados al que le interese suscribirse, incursionar en este campo interesante de la investigación. Ellos todos sus programas son avalados por la FDA, y aquí hay un ejemplo de cómo que funciona usando la nanotecnología. Están haciendo esta investigación de lanzar este nuevo producto. O sea, al paciente se le coloca una especie de chaleco con sensores, no emite radiaciones, no tiene ningún efecto secundario, simplemente son tecnologías que van a un servidor especial y registran parámetros fisiológicos del paciente que ya está precalificado, hipertenso, y nada más, con un solo estudio ya entra al programa. Les recordamos, hasta el momento de hoy, ya hemos llegado a 985 suscriptores. Le agradecemos a Elena que siempre colabora con la promoción de nuestra asociación, de nuestro programa, y que a través de ella se han suscrito muchos ecuatorianos. Que es que si usted hoy está oyendo o viendo por primera vez esta conferencia y no se ha suscrito a nuestro programa, la campaña de hoy es solamente necesitamos 15 para llegar a 1000 suscriptores. Fíjese que teníamos más videos que suscriptores, y eso habla mucho del esfuerzo que hace este equipo para llegar ante ustedes. Así que les pedimos que se suscriban, puede levantar su mano haciendo preguntas, y aquí están también los profesionales fundadores y líderes nuestros para que lo conozcan. No nos detenemos en el momento de hoy, debido a la brevedad del tiempo. Siempre agradecemos al doctor Williams, a Elba, a Kenia, al doctor Ruiz, y también a Yocasta y a Raiza por el apoyo a este programa con sus invitados. Gracias a todos ustedes. También se puede convertir en miembro de esta asociación con una copia de título, llenando una aplicación, una foto digital o el pago de $100. Nuestros invitados en el día de hoy no tienen ningún conflicto de intereses. Son invitados nuestros. Le agradecemos su participación. Ya finalmente, le quiero recordar que ofrecemos programas de certificación corta a los profesionales que necesitan trabajar de manera rápida. Estamos a sus órdenes. Nuestros eventos próximos, ya pasaron 3 ferias de la salud. Vamos a tener otra feria en la Florida. Están invitados el que quiera conocer o estar ahí. Esta es la dirección, Lake World, en la Florida. Está cerca de West Palm Beach. Va a ser en noviembre 12. Algunos van a viajar desde Nueva York, otros desde New Jersey. Y además, si usted es de la Florida, como tenemos muchos profesionales de la Florida que siempre preguntaban por los programas para llevarlo allá,
pues esta es la oportunidad de estar allá el sábado 12 de noviembre. Igual que nuestro congreso, que lo vamos a tener en octubre, ya va a ser después del congreso. Gracias a todos por participar. Doy paso a la doctora Kenia Félix para presentar a nuestra invitada en el día de hoy. Y muy buenas noches a todo el público de ACSEM. Me siento muy agradecida de compartir con ustedes como cada miércoles. En el día de hoy tenemos un tema bastante importante, tiene de verdad mucha importancia. Ese es el tema de prevención del suicidio en población infanto, juvenil y adultos. Y para ello lo estarán desarrollando Luz Elena Cuna, quien es psicólogo infantil, y también Carlos Eduardo Pérez. Voy a iniciar presentando a Luz Elena Cuna. Ella es psicólogo infantil, como ya dije, psicóloga educativa con especialidad en educación básica, es magíster en psicología clínica con mención en niños y adolescentes y también con mención en neuropsicología. Es especialista en neurodesarrollo y es directora del Centro de Especialidades Médicas Ideas de Cuenca, Ecuador, miembro del Observatorio Ciudadano y miembro del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad. Así que adelante, puede iniciar su conferencia Luz Elena Cuna y más adelante presentaremos entonces a Carlos Pérez, que va a continuar con el tema. Adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saludo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y claro, sí es un tema bastante álgido el que vamos a tratar hoy en conmemoración del día 10 de septiembre, que es el día de la conmemoración y de la prevención del suicidio. Y es una situación preocupante y alarmante porque cada día más aumentan casos de suicidio a más corta edad. Entonces, y la situación de Ecuador no se queda atrás. ¿Por qué se considera un problema de salud pública el tema del suicidio? Y les voy a dar algunas señales de alerta de lo que está ocurriendo. El suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial en todos los grupos etarios. Responde a 1 de cada 100 muertes en todo el mundo. La tasa mundial prevalece en hombres, según la OPS, de 3 hombres, 1 mujer se suicida. Cada año se suicidan aproximadamente 703,000 personas en el mundo. En los últimos 30 años, entre 1990 y el 2019, se ha registrado un incremento del 56% en las tasas de muerte por suicidio en el país, según el Ministerio de Salud Pública, lo que corresponde del 4.43 a un 6.91%. Entonces, en Ecuador, el ECU 911 registra entre 1 y 2 suicidios diarios en todo el país, mientras que los intentos de suicidio duplican esta cifra. Dentro de las provincias con más incidencia en estos casos son Guayas, con el 24%, Azuay, la ciudad donde yo vivo, el 11%, El Oro, 8%, Pichincha y Quito, Manabí, el 6%. Entonces, como ustedes pueden observar, en realidad son cifras bastante alarmantes. ¿Qué es lo que ocurre? Y si ustedes pueden ver ya nosotros tenemos, según el lineamiento de intención e intentos de suicidio, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, ya tenemos un suicidio en niños en una población de 9 años, en el área rural. Miren, tenemos de preadolescentes de 10 a 14 años, en el área urbana 36 casos y en el área rural 13 casos. En hombres y en mujeres 23 y en el área rural tenemos 14. Y si ustedes pueden darse cuenta, en este caso, en adolescentes de 15 a 19 años tenemos 63, ¿sí? En hombres y en mujeres 37. Y así
lo que les va a comentar mi compañero Carlos ya en el grupo etario en adultos. Y de 20 a 24 años tenemos 105 casos en hombres y 22 en mujeres. ¿Y qué es lo que está pasando de acuerdo al Ministerio de Salud? En el área urbana, los suicidios suelen corresponder en un mayor porcentaje a grupos de edades mayores a 25 años, mientras que en el área rural se concentra los grupos de edades menores. Especialmente en las mujeres, el 52% de los suicidios corresponden al área rural, que recaen en niñas y adolescentes entre 9 a 19 años, mientras que en el área urbana solamente tenemos el 27% de los suicidios en mujeres que corresponden a este grupo de edad. Sin embargo, en los hombres, en el área urbana, solamente tenemos el 14% de los suicidios que ocurren entre 9 y 19 años, siendo el área rural el 34%. Entonces ahí nosotros empezamos a ver, como lo vamos a observar posteriormente, esos factores de riesgo en el suicidio que es importante analizar. Dentro de algunos factores de riesgo de la conducta suicida en adolescentes, tenemos 3 factores de riesgo: individual, sociocultural y situacional. En los factores de riesgo individual tenemos intentos de suicidio previo. Ya son individuos que tienen 1, 2, 3 intentos fallidos, ¿sí? Y que existen algunos estigmas que ya vamos a ver socioculturales que a lo mejor no prestamos atención. Existen trastornos mentales asociados, una depresión, no pasa nada, no existe atención oportuna para poder dar un diagnóstico de un trastorno mental y también se convierte en un factor de riesgo. Abuso de alcohol o de drogas, desesperanza, sentimientos de aislamiento, falta de apoyo social, pobres habilidades para resolver problemas en los adolescentes, tendencias agresivas. Ya vemos algunas situaciones de autolesiones cuando yo estoy en consulta y les digo a las mamás, revisan los brazos, revisan las piernas. ¿Cuántas veces su hijo le dice que quisiera morirse, que ya no quiere estar en este mundo? Empiezan a hacerles preguntas, ¿qué hicieras si yo ya no existiera? ¿Qué hicieras? ¿Me extrañarías? Entonces ya son signos de alerta que los padres de familia deben de tener en cuenta. Esas tendencias agresivas, esos cambios bruscos en el estado de ánimo, la impulsividad, antecedentes de trauma, maltrato, abuso sexual, angustia emocional, enfermedades crónicas limitantes, incluyendo el dolor, HIV, antecedentes familiares de suicidio. A veces tenemos, cuando nosotros hacemos la historia clínica, sí es importante detenernos y decir, ¿hay algún antecedente familiar de suicidio? Y te aparece y te dice, sí, la prima, la tía, el mejor amigo se suicidó, el amiguito del barrio. Entonces ahí es como nosotros tenemos que estar muy alerta en estas situaciones. Trastornos de identidad sexual, cuando en realidad su orientación sexual tienen algunas dificultades a nivel más que individuales, son familiares, porque me han dicho algunos jóvenes, yo pienso que mi mamá, mi papá no me van a aceptar con mi orientación homosexual, bisexual, entonces hay riesgo suicida en algunos casos. Por eso es tan importante el trabajo integral. ¿Cuáles son esos factores socioculturales? El estigma asociado con la búsqueda de ayuda. Hoy en día yo tengo más pacientes usuarios adolescentes que niños, porque ya los adolescentes sienten la necesidad y algunos buscan ayuda y dicen, necesito una psicóloga, ya no puedo más. Sin embargo, todavía hay padres de familia que no están de acuerdo en la búsqueda profesional de una psicóloga y ya se convierte en una barrera desde la familia. También tenemos las barreras hacia el acceso al cuidado de la salud, especialmente en la salud mental y el tratamiento de abuso de sustancias. Lastimosamente en nuestros países latinoamericanos, ustedes conocen de que el acceso a salud mental es limitado. Hoy tengo una cita
posteriormente la tengo en un mes, 3 semanas, en el mejor de los casos, 1 mes y medio. Entonces no hay continuidad de ese tratamiento. Y por eso es un factor que va a influir. Ciertas creencias culturales y religiosas, por ejemplo, que el suicidio es una resolución noble o de un dilema personal. ¿Qué ocurre ahí? No sé en sus países, pero dicen, es cobarde el que se suicida. Otros, es que es un héroe el que se suicida. Entonces existen muchas creencias. Si el que se suicida se va directamente al infierno, también dicen, ¿verdad? Porque eso no está permitido por Dios. Entonces, son contraposiciones de creencias irracionales que en algún momento que netamente son culturales y que nosotros como profesionales no estamos para discutir, sino más bien para ser facilitadores de esos procesos. Otro factor importante es la exposición a comportamientos suicidas a través de medios de comunicación o influencia de otros que han muerto por suicidio. Si ustedes son un poquito curiosos, ustedes pueden observar ahí en TikTok, hay unos retos del suicidio y hay modalidades como los adolescentes podrían suicidarse sin dolor, cómo podrían hacer. Hay el reto del teléfono, hay el reto de los 7 días, hay un sinnúmero de retos que hacen entre adolescentes. Entonces, como ustedes saben, ellos están en esa etapa de la identidad, de la pertenencia, que yo necesito estar dentro de un grupo. Y más aún con lo que están viendo en la tecnología y si no existe control de qué están viendo los chicos hoy en día en las redes sociales, que se convierte en un factor de riesgo. Tenemos también factores situacionales, falta de empleo y pérdidas financieras. No vamos a ver en los adolescentes, pero sí en algunos padres de familia, que por la pandemia nosotros sabemos que han aumentado, y eso ya lo va a hablar Carlos, de pérdidas de empleo sustanciales y que en realidad hay personas que quedaron muy mal parados después de la pandemia. Entonces, son situaciones que en realidad no están bajo el control del individuo, pero sí se convierten en un factor de riesgo. Tenemos conflictos entre padres de familia y las relaciones padres e hijos problemáticos. Es importante usted, profesional, que evalúe cómo está la funcionalidad familiar, cómo está la cohesión, cómo está la adaptabilidad familiar, qué tan unidos se encuentran esos miembros de la familia, qué tan unidos tienen cada uno, porque nosotros sabemos de que estar bajo un techo no significa que yo estoy unido o unida a mi mamá. Hoy un adolescente me decía, la trajeron por un intento de suicidio. La hermana se da cuenta que la niña 2 horas no aparecía y la mamá no se había dado cuenta de lo que ocurría. Va la niña a la terraza y claro, la ve ella llorando desesperada que se quería lanzar del 3er piso de la casa. Cuando yo le hago la entrevista al adolescente, le pregunto, bueno, dice, nadie me entiende en mi casa, mi mamá pasa todo el tiempo en el celular y ella no nos presta atención. Entonces ahí ustedes tienen que evaluar y evaluar cómo está esa funcionalidad familiar mediante un ADGAR familiar. Es bastante accesible y ustedes pueden tener información importantísima para saber si la familia es un factor de riesgo o protector para ese adolescente. Eventos estresantes, como le decía, el fallecimiento de algún familiar también es importante, problemas legales, disciplinarios, es que me suspendieron del colegio, hice tal cosa, pérdidas del año. Por eso tenemos muchos casos de adolescentes que al final del año lectivo, por pérdida de un año, más bien toman la decisión de suicidarse. ¿El suicidio puede ocurrir en menores de 12 años? Sí. ¿Sí? Y ya les mostré la tabla del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Un niño puede intentar suicidarse sin conocer las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Por el nivel cognitivo. El suicidio infantil es más difícil de identificar por la dificultad de expresión de sus emociones. A lo mejor el adolescente sí nos da más signos de alerta, pero el niño no.
Entonces, ¿cuáles son esas señales de advertencia que nosotros debemos de tener en comportamientos o en pensamientos suicidas? Cambios en los hábitos de alimentación y sueño. Pregúntele a la mamá, ¿cómo está la alimentación? No, ya no está comiendo, ahora está con problemas. También tenemos relación, hay muchos estudios en relación con trastornos alimenticios. ¿Cómo está el sueño? No, tiene insomnio. Usted ya es un signo de alerta. Pérdida de interés en actividades habituales. Antes le gustaba salir con los amigos, ahora quiere estar encerrado. Antes le salía a ver la televisión, ahora no lo hace. Aislamiento de amigos y miembros de la familia, como les había dicho. Comportamientos inadecuados, escapar, uso de drogas, alcohol, descuido de la apariencia personal. Usted pregúntele, ¿y cómo está el tema de la apariencia? Usted tiene que mencionarle que se asee, que se bañe, que ordene su cuarto. La mamá seguramente le va a decir su dormitorio es un desastre. Toma riesgos no necesarios, hay preocupación por la muerte y morir. Incremento de quejas físicas, ahí es cuando empiezan a somatizar, ¿sí? Con angustias, que me duele el estómago, me duele la cabeza, siento fatiga, y usted lo lleva al médico y en realidad el médico le dice, todo está bien. Pérdida de interés, tenía buenas calificaciones y ahora no hace nada. Sensación de aburrimiento en los adolescentes, en algunos, que es propio a veces de esa etapa, es que estoy aburrido, es que no tengo nada que hacer. Pero cuando es recurrente y ustedes ven esa apatía, ¿sí? En el adolescente, preocupe. Dificultad para concentrarse, sentimientos de querer morir, falta de respuesta al elogio. Usted le dice, qué bonita que estás, qué bonito que estás, y como te ha ido, nada es nada. ¿Qué tenemos que hacer? En algún momento mostrar planes o esfuerzos hacia cometer el suicidio, que incluyen lo siguiente. Muchos de ellos expresan verbalmente, me quiero matar, me quiero suicidar. Dan indicios verbales, yo voy a dejar de ser un problema para ustedes. Tranquila, tranquilo, yo ya no voy a molestar. Si algo me sucede, quiero que sepas que te quiero, si algo. Entonces son esas frases que tienen en muchas ocasiones. Obsequiar posesiones personales, mira, te estoy dando esto. Desechar pertenencias importantes. Alegrarse repetidamente después de un periodo de depresión. Pueden expresar pensamientos bizarros. Escribir una o más notas suicidas. Entonces los papás no lo toman en serio en algunas ocasiones. Es importante trabajar de manera interdisciplinaria y saber que el suicidio es multicausal. Es un problema donde intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, y donde además existen factores preventivos. ¿Qué hacer en la prevención del suicidio? Ahora con el 10 de septiembre que estábamos todos activados para crear un proceso de sensibilización a la población, ¿qué hacer? Tener experiencias adversas en la infancia, como el abuso, la violencia, la separación de los padres, uso de sustancias, etcétera, como les había dicho, son alarmantes. La inactividad física, el tabaquismo, tener 5, también el tema de tener 5 o más parejas sexuales en adolescentes, hoy en día lo mostramos. Les quiero mostrar un modelo de riesgo acumulado de la Universidad de Manchester, donde explican de manera sustancial que ciertas experiencias tempranas en jóvenes vulnerables menores de 20 años, ¿qué pasa? Familia, enfermedades físicas, uso de sustancias, como yo les había mencionado, violencia doméstica, ¿qué pasa? Que son factores estresores, el abuso de drogas, enfermedades mentales, y existe un evento detonante. Y nosotros en terapia cognitiva conductual en la TREC, ¿qué identificamos? ¿Cuáles son las situaciones que generan esos pensamientos irracionales? Y lo que les enseñamos es a que ellos identifiquen esos pensamientos irracionales y las emociones, y les enseñamos a debatir. Por lo tanto,
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el suicidio tiene antecedentes de experiencias negativas, falta de tratamiento no adecuado, por eso es el tema de la sensibilización, existe un trastorno mental asociado y detonantes. Entonces, tenemos en cuenta que ese detonante va a haber una idea suicida, ¿no? Un intento suicida fallido, ¿sí? Medios inadecuados, baja letalidad en algunos de los casos y hay la intervención en el rescate. Por otro lado tenemos la planeación suicida, el pensamiento de muerte, intento claro de morir y, por último, la muerte. ¿Qué tenemos que hacer dentro de la intervención y estrategias en la prevención? Tenemos que ver desde 3 aristas importantes. Desde una arista universal, selectiva, indicada. ¿A qué nos referimos con eso? Universal, que necesitamos que estos niños y adolescentes con cierto riesgo tengan acceso a la atención integral. Concientización a la salud mental de los trastornos asociados. De manera selectiva, la intervención de grupos vulnerables, capacitaciones de guardianes, líneas telefónicas de ayudas de crisis, que eso es lo que se ha venido luchando acá en el Ecuador con el 911, y de área indicada, la evaluación y manejo de trastornos mentales debido al consumo de sustancias, evaluación de conductas suicidas y seguimiento de apoyo comunitario escolar. Es tan importante el apoyo comunitario y escolar que las instituciones educativas sepan que existe un trastorno, que hay una depresión, que hay intentos suicidas. ¿Para qué? Porque cuando puede existir un detonante dentro de la institución, ellos sepan acoger y cómo dar protección y cómo convertirse también en la institución educativa en un factor protector y que sean ellos quienes acojan y sepan cómo llevar la situación en cualquier momento de crisis del adolescente. Dentro de la Organización Mundial de la Salud existe un enfoque que ellos en el 2019, el enfoque se llama Vivir la vida a la prevención del suicidio. ¿Y qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Vamos a limitar el acceso a los medios de suicidio. Vamos a interactuar con los medios de comunicación para una información responsable, lo que estamos haciendo. Desarrollar actitudes para la vida de los jóvenes. En algunas ocasiones he participado en proyectos que se llama el proyecto de vida. Para ir trabajando, ir identificando ciertos adolescentes en factor de riesgo y poder trabajar su proyecto de vida con un equipo interdisciplinario. Detectar a tiempo todas las personas afectadas, porque no solo tiene que recibir el tratamiento el adolescente, el niño, sino toda la familia. De igual manera, este año el lema de la Organización Panamericana de la Salud fue elevar la conciencia reduciendo el estigma en torno al suicidio, con crear esperanza a través de la acción. ¿Y cuáles son las estrategias basadas en evidencia? Es la formación de médicos en atención primaria en reconocimiento de la depresión que previene el suicidio. Es importante los médicos en atención primaria que puedan hacer la derivación correcta y adecuada y a tiempo para la ayuda en salud mental. La educación a los jóvenes sobre la depresión, que empiecen a identificar ellas sus emociones, las conductas suicidas. Muchas de las chicas me han dicho, yo sé que mi amiga se está autolesionando, yo sé que mi amiga hizo una carta, y eso que hace previene las conductas. Tercero, el seguimiento activo de aquellos usuarios con depresión, no dejar pasar, ya le va a pasar, este es un berrinche, es que en mi tiempo que psicólogo, ni que psicólogo, no. Tenemos que hacer el seguimiento nosotros que estamos involucrados en este tema y sensibilizar. Cuarto, la educación sobre salud mental, como les había mencionado, eliminar los mitos del suicidio y validar las emociones. A veces nos sentimos tristes, sí, pero vamos a buscar soluciones. Este problema que tienes, ¿será que lo podemos resolver? ¿Puedo ser yo partícipe de esa solución? ¿O vamos a buscar alternativas? Entonces, siempre validar sus emociones. Les quiero invitar
a partir de toda la experiencia que tengo, en estos últimos años he creado un programa que se llama Edúcate para Educar, que es un grupo de apoyo para padres de familia que tienen diferentes dificultades de conducta. ¿Y qué buscamos en este programa de Edúcate para Educar? Son estrategias de resolución de problemas, que es lo que más acá en estos tiempos, y la modificación de conducta. Eso es todo, queridos doctores. Ha sido un gusto poder compartir esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Seguimos, doctora Kenia. Y aquí estoy. Adelante con nuestro próximo invitado. Sí. Nuestro próximo invitado en el día de hoy es Carlos Eduardo Pérez. Bienvenido a nuestro programa. Él es psicólogo clínico, graduado por la Universidad Central de Ecuador, especialista en adicciones y trastornos afectivos, Metamed, entrenado también en terapia psicológica, especialista en terapia cognitivo-conductual, especialista en terapia racional, con un diplomado en gestión de riesgos, un diplomado en adicciones por la asociación ISO, miembro de esa asociación en Ecuador. Y también cabe destacar que es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Psicología en Emergencia y presidente electo de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos. Así que adelante, doctor, para continuar con el tema. Puede abrir su micrófono. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es realmente un placer. Es un gusto estar aquí compartiendo esta tarde y noche con tantos profesionales de diferentes partes del mundo. Desde Ecuador reciban un caluroso saludo, específicamente desde Quito. El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Juzgar si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la suma de preguntas filosóficas. Desde este aforismo, cabe tener una interpretación: ¿cobardes o valientes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La gente que se suicida será cobarde o será valiente? ¿La gente que lo intenta será cobarde o valiente? Bueno, podemos tener bastantes apreciaciones desde cualquier índole, desde todas las edades. De acuerdo con esto, el suicidio es considerado un fenómeno universal, atemporal y con diversas concepciones culturales y sociopolíticas. Y se define como el acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto. Según Durkheim, se llama suicidio a todo caso de muerte resultante o que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo ejecutado por la propia víctima. Todo esto inicia siempre con una ideación suicida. A veces la gente no comprende que viene toda una fórmula sistemática, estructurada, de apreciaciones cuando una persona se encuentra. Fácil es decir, fue cobarde o fue valiente. Pero tras de esto tenemos una enfermedad, y tras de esta enfermedad también tenemos una comorbilidad, incluidos unos factores de riesgo y unos factores asociados, incluso unos factores genéticos. Ya se ha hablado hasta del fenotipo del suicidio en estudios post-mortem, que ya vamos a hablar un poquito al respecto más adelante. Decía que todo empieza con una ideación suicida. Generalmente es un marcador de vulnerabilidad y puede desencadenar el intento de suicidio, lo que lleva a la consumación de la idea. La ideación suicida son los pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida con o sin planificación o método. La amenaza suicida se considera la expresión verbal o no, que manifiesta la posibilidad de una conducta suicida incluso en un futuro. Apreciando esto y teniendo en cuenta algunas interpretaciones y teorías, sobre todo voy a referirme a una que manejo, la de la teoría cognitivo-conductual. ¿Cómo inicia realmente la conducta suicida? Primero tenemos que tomar en cuenta que para todo
tipo de enfermedad, existe siempre un factor de riesgo con caracteres predisponentes, detonantes. Según la teoría cognitivo-conductual, como decía, inicia precisamente con una depresión, que esta va a tener que ser supeditada por otro tipo de factores y agentes asociados. La tristeza. Luego ahonda en pensamientos de desesperanza, pensamientos intrusivos. Luego ahonda ya a tener un pensamiento real de muerte, con lo cual se consuma una ideación suicida. Y luego de esto, planeación, que es ya la sistematización de interpretar ya la conducta. De hecho, aparecen conductas de autolesión, incluso sin suicidio. Hay chicas, chicos que hoy por hoy se hacen el cutting, se hacen algún tipo de agresión, precisamente como intentando solamente solventar mediante el dolor, apagar alguna necesidad que en ese momento les urge. Sentimos que también hay luego intentos autolíticos y más, porque son factores de intentos y finalmente lo definen a futuro como el suicidio. Esto, según Stenger, los factores de riesgo suicida son los factores predisponentes, como estaba refiriéndome, que pueden desencadenar un acto suicida y el parasuicidio es un acto no habitual con un fin no fatal, que a veces es iniciado y realizado por una persona suicida con resultado no mortal, pero provoca autolesiones. El intento suicida es cualquier acto de autoperjuicio infligido con intención autodestructiva, aunque se vaga o ambigua. Es así como la Organización Mundial de la Salud define que el suicidio es uno de los factores más importantes de morbilidad en jóvenes y ocupa la segunda causa de muerte en el mundo. Hoy por hoy, las prevalencias igual nos asustan y las interpretaciones epidemiológicas también. No hasta hace mucho, desde los manuales de diagnóstico clínico se refería como un factor epidemiológico y una de las variables, la edad, se situaba entre 14 años como el mínimo. Hoy vemos niños que ahondan en tener estas interpretaciones de ideación suicida y algunos que han terminado también lamentablemente en suicidio desde los 11, 12 años. Acá en Ecuador se ha visto casos. Incluso hemos recibido casos muy, muy atípicos de niños de 8 años teniendo la intención. A esto nosotros tenemos que sumarle como una interpretación los factores asociados en principio, más los factores de riesgo que también me voy a referir. Pero los factores asociados son ideaciones y conductas suicidas y se agrupan en campos de orden o de importancia que son referentes desde el principio con emociones negativas y factores estresantes. El cómo viven, la interpretación del entorno, el cómo acentúan las creencias y también desde la terapia cognitivo-conductual o de la TREC, influenciándose de las ideas irracionales, del cómo debería ser las cosas, del cómo deberíamos ver las situaciones, el querer cambiar el mundo y ver desde otra óptica, gracias y aprovechando también el tema que refirió Luz Helena acerca de las redes sociales, del TikTok, nos hacen ver con desesperanza que estamos perdiendo un importante vínculo con nuestra gente, con nuestra sociedad, que es el construir una sociedad más real. Precisamente las emociones negativas y los factores estresantes vienen del entorno, de todo lo que podemos ver, de todo lo que podemos apreciar. Luego, como segundo, están las interacciones familiares, conyugales o interpersonales. Estas interacciones familiares, me llevo bien con mis hermanos, me llevo bien con mis papás. Si tengo un papá punitivo, no lo tengo, o no tengo padres, están ausentes, hay desorganización familiar o tal vez disfuncionalidad. Todos estos tipos de factores ayudan para que el niño, el adolescente y en el futuro el adulto interprete de una forma contextual una realidad que no es más que su percepción. Como tercer factor están los biopsicosociales, que son las características que precisamente están en todo el entorno. La parte biológica, si soy un niño enfermo, si soy un niño con ciertas características incluso ya físicas,
el bullying, todo este tipo de estresores y estresantes que hacen que nosotros manejemos de una forma bastante adecuada a una no realidad cuando tenemos corta edad, y ya cuando estamos en la edad adulta nos termina de seguir afectándonos. En cuarto punto me refiero a los problemas laborales y de desigualdad social. Los problemas laborales que ahora por la pandemia parece que son más frecuentes. De hecho, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, incrementó la tasa de suicidio en todo el mundo. El suicidio no discrimina edad, color, raza, lengua. Es una realidad que va más allá de esos factores. Esto concluye que, aunque la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales también son factores asociados a las ideaciones y comportamientos suicidas, es fundamental que consideremos que hay otros factores para la prevención e intervención de estas problemáticas. Y ahí es donde me voy a referir a los factores de riesgo. Los factores de riesgo son los primeros que nosotros deberíamos construir como una fuente para hacer la prevención. La identificación. Luz Helena ya se refirió a algunos. Casi me deja sin exposición, pero voy a ahondar en el tema. Como mencioné anteriormente, la mayoría de los estudios han estado encaminados a determinar factores de riesgo, haciendo un diagnóstico de la situación. De hecho, la OMS define que los factores de riesgo como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. También se han realizado investigaciones sobre intervención y prevención de los factores de riesgo. Entre ellos, los más importantes son principalmente las emociones negativas, como decía, y eventos estresantes. Todo lo que nos circunda como un factor estresante vital, que le denominamos a veces desde la parte clínica, puede hacer que el individuo acepte o no una realidad. El aforismo dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esto cabe destacar que tiene mucha realidad. Nosotros elegimos qué nos daña, qué nos afecta. En la investigación en estudiantes universitarios, y me refiero a España específicamente, se determinó que los más propensos a presentar ideación suicida son las personas que están menos optimistas frente al mundo, con menos habilidades sociales, en un menor apoyo social percibido. De igual modo, en Estados Unidos y el Reino Unido, midieron a 5.085 adultos jóvenes estudiantes universitarios, los cuales hallaron que el duelo por el suicidio de un familiar o un amigo es un factor de riesgo también para el suicidio. El perder a una persona nos hace comprender también de que no estamos preparados todavía. En las escuelas nadie nos habla acerca de la muerte. Vemos a la muerte como algo realmente que necesitamos alejarle mientras vamos creciendo, que necesitamos hacernos la vista gorda, como se dice coloquialmente, ante algo que es inevitable y más real. Cada vez que estamos nosotros cumpliendo años, no estamos ganando vida, tal vez estamos perdiendo un año menos, nada más. Y esto es un factor de riesgo, ¿no? Existe una asociación específica entre el duelo por el suicidio y el posterior suicidio. El segundo, como decía, son las interacciones familiares, relacionales, conyugales, interpersonales. Cabe destacar que hay autores que ratifican que los adolescentes y los jóvenes son particularmente propensos a desarrollar tendencias suicidas e ideaciones, debido al estilo del pensamiento egocéntrico asociado a este periodo de la vida. Para ninguno de nosotros es desconocedor de que en la etapa de la pubertad y la adolescencia, acá en Ecuador jocosamente le solemos llamar la edad del burro, jocosamente lo digo. Necesitamos comprender de que el adolescente tiene una capacidad bastante difícil de tratar de racionalizar lo que está percibiendo de su entorno, por la milenización y los procesos que ahondan para que produzca esa maduración cognitivamente hablando. Entonces, se hace bastante difícil comprender. Y es una etapa importante en donde precisamente no solamente en caso de suicidio, sino en la mayoría de trastornos mentales, es una buena edad como para poder hacer prevención.
Se debe trabajar en estas edades. Es donde más necesitan los adolescentes el tener una idea distinta a la que la realidad les permite ver. Debido, como decía, al pensamiento egocéntrico asociado al periodo de vida. Tenemos los factores biopsicosociales. En Cuba analizaron los factores psicosociales del adolescente con intento suicida, encontrando que proyectaron su valoración, marcada ansiedad, depresión. Este tipo de cosas que también son parte de una relación del entorno. Los padres les enseñamos a los chicos muchas de las veces a sentir ansiedad. No nos damos cuenta, por supuesto, porque ningún niño viene con manual. ¿Están de acuerdo en eso, verdad? La ansiedad es producto de un mecanismo de defensa que cuando se descontrola puede causar cierto tipo de patologías y la depresión de la misma forma. No debemos enseñarles a no sentir tristeza ni a no sentir miedo. Debemos enseñarles a controlar. Y desde ahí los postulados de manejos emocionales, que es lo que más resulta ser ahora como una buena práctica de psicología. El tratar de controlar las emociones. En ese caso, de la misma manera, han estudiado los factores de riesgo predominantes de la conducta suicida y en adolescentes en Cuba, dentro de los que se encontraron la ausencia de solución de sus problemas. La depresión, el consumo de alcohol y antecedentes patológicos familiares. Luego está que los problemas laborales, la desigualdad social. En China investigaron y realizaron con 4.200 y un poco más de participantes y se encontró una ideación suicida del 4.29 en el último año, mayor en mujeres que en hombres. Y también aquí viene otra variable. ¿Quiénes son más propensos? ¿Las mujeres o los hombres? Y como factores importantes se hallaron las deudas, el desempleo y el pertenecer a familias en condición económica baja. Con estas consideraciones finales, las acciones y las ideaciones suicidas siguen teniendo un carácter multifactorial y las estadísticas de suicidio van en aumento en todos los países del mundo, sobre todo en la población joven. Es ahí donde debemos atacar. Esto afecta a todo el núcleo familiar y su contexto. Es un problema familiar, donde también existe un carácter que debe ser considerado, el trabajo multidisciplinario. Los jóvenes que cuentan con menos herramientas para afrontar y resolver los problemas y menos tolerancia a la frustración, seguramente son los más susceptibles a presentar el fenómeno. El suicidio tiene diferentes implicaciones socioculturales, sociopolíticas, y es un proceso que inicia con la ideación suicida, como habíamos visto. La escucha y el apoyo social en todos los niveles o redes sociales es fundamental. Familia, amigos, pares, profesores, son determinantes en la prevención y de la misma manera que generen políticas de inclusión y oportunidades para ellos. Hay veces en las que no se han puesto en consideración algunas cosas como los factores genéticos y los fenotipos. Los factores genéticos, como por ejemplo dentro de los estudios que se han hecho post-mortem, se ha identificado una baja en la serotonina, que es algo bastante importante y también nos da pautas para poder trabajar de una forma diferente sobre la conducta suicida. Las complicaciones perinatales también son un factor que tampoco nos damos cuenta. Los trastornos mentales, inclusive los trastornos de personalidad, que a veces no lo tomamos en cuenta, como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de estrés postraumático, que muchas de las veces son factores adyacentes para que haya una consumación en un acto o termine siendo un suicidio. Con esto lo único que me resta decir es que necesitamos prepararnos, profesionales de la salud, no importa dónde estemos, hacer un trabajo oportuno con los adolescentes es lo más ideal. Hacer seguimiento con la gente adulta y no olvidarnos que las enfermedades mentales y los trastornos mentales son una realidad. Tomar esa realidad con absoluta cautela y disponer de un profesional a mano para poder referirle oportunamente. Muchísimas gracias por escuchar.
Muchas gracias. Gracias por su exposición. Adelante. Doctor Williams. Sí, adelante. José tiene pregunta, parece. Sí, debe ser el doctor Ramírez, que tiene. Doctor Ramírez, en Boston, Bueno, en Link. Sí, bueno, ¿algún gracias. Sí, comentario? gracias, Sí, doctor, adelante. gracias, doctor. Primero quiero darle las gracias a los compañeros, ¿verdad? Que expusieron, dos profesionales con una Preparado. capacidad increíble. Sí. Primero quiero hacer énfasis sobre algo que mi compañero, colega, doctor Carlos Williams, dijo hace una semana atrás, y era con referencia ¿cómo podemos superar la mediocridad? No estoy diciendo que el que se suicida es mediocre. Carlos Williams no estaba hablando de mediocridad en ese tiempo con respecto al suicidio, sino a lo que yo quiero preguntar es, ¿cuándo nos infecta esta epidemia que viene de sociedades desarrolladas? Producen esta ambivalencia en la personalidad del desarrollo de los pueblos subdesarrollados. La pregunta que yo tengo para ambos profesionales es, ¿cuándo el niño en las sociedades subdesarrolladas aprende esta conducta? ¿Cuándo el adulto en sociedades subdesarrolladas se prepara para enfrentar los problemas? ¿De dónde viene esto? Es que tenemos medios que promueven este tipo de conducta. Tenemos la televisión, tenemos la radio, donde tenemos profesionales que no ayudan a su comunidad con su identidad. Estamos siendo bombardeados con medios culturales que no nos desarrollan en nuestra psique, en nuestra identidad como persona. No quiero hablar más porque sé que hay muchos profesionales. Y saludos para el doctor Ruiz. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Luz, tiene la palabra. Una de las grandes dificultades que existe hoy en día es el tema de la familia. ¿Sí? La importancia que estamos dando que esa familia se convierta en un factor de riesgo o un factor protector. Porque si tenemos una familia consolidada, por eso es tan importante hacer procesos de psicoeducación familiar, trabajar cuando hay algún signo o síntoma de depresión infantil y de investigar qué está pasando con esa familia. ¿Qué está pasando con las conductas de los padres? Porque recuerden que los niños aprenden por modelamiento, aprenden de lo que ven. Si la mamá, el papá tiene pensamientos catastróficos donde todo el tiempo, todo lo que ocurre es terrible. Si llueve es terrible. Si hace sol es terrible. Si no tengo, a lo mejor sí, pasamos una situación económica difícil, no tengo para la comida, pero yo aunque sea con un plátano hago algo para mis hijos. ¿Sí? Es la forma como estamos viendo el entorno. Entonces eso se convierte en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque empieza un sentimiento de desesperanza. ¿Para qué estudiar si, ay, no voy a encontrar trabajo? ¿Para qué trabajar si me van a pagar poquito? ¿Para qué me baño si...? Entonces todo es el esque que decimos acá. Por eso es tan importante los procesos de psicoeducación familiar para que nosotros como padres o madres o ustedes como profesionales en atención primaria puedan identificar esas conductas de los padres y hacer un llamado de atención. Muy bien. El doctor José Pérez levantó la mano también. José, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle a los panelistas hasta qué punto los trastornos psicosomáticos inciden en los suicidios. Carlos, si me puede. Sí, por supuesto. Sí, Bueno, adelante, Pérez. tomando en cuenta todo lo que había dicho y mencionado, existen factores que son también correlacionados en el tema. No está descartado de que los psicosomáticos, los disociativos eran, ¿no? Y Psicosomáticos. psicosomáticos. Trastornos psicosomáticos, sí. Los trastornos somáticos. Sí. Tomando en cuenta de que desde la perspectiva de que el ser humano es biopsicosocial, nosotros nos dejamos afectar fácilmente por cualquier tipo de condición. Es
notable ponerse a pensar de que cómo es que influye en unas personas una actividad o una experiencia de una forma diferente. Si el ser humano está construido de las mismas habilidades y potencialidades, tenemos que determinar que son las creencias las que terminan ahondando. Precisamente en los psicosomáticos con mayor razón, ya que nos dejamos extremar por situaciones que a veces nos conllevan a tener enfermedades que incluso nosotros mismos la podemos preparar. La Organización Mundial de la Salud dice que el 92% de enfermedades son psicosomáticas, precisamente. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, es un punto también o un factor que debemos tomarlo en cuenta. Con relación. Sí, gracias, Muchas gracias. licenciado. Está también el doctor Williams. Sí. Levantó la mano. Doctor Yo Williams. quiero mencionar y añadir algo. Todas las enfermedades, de una manera u otra, a cualquier momento, tienen manifestaciones psicológicas. Pueden que comiencen como enfermedades físicas o que, por contrario, comiencen como enfermedades mentales y luego desarrollen manifestaciones físicas. El problema es que hay una línea en la cual la persona pierde el control de lo que percibe y no sabe delimitar lo que es real de lo que no es real en su mente y físicamente. Entonces comenzamos a expresar manifestaciones físicas que puedan ser valederas a un momento, que esa manifestación física controla y se agranda tanto que nos controla la mente, nos volvemos completamente preocupados por una situación que a un momento dado ha desaparecido, pero sigue siendo real para nosotros. Y eso ahí hace que la situación psicosomática se crezca exponencialmente. José, y hay que decir una cosa, el suicidio muchas veces comienza como un juego. El cementerio está lleno de gente que creyeron que no se iban a morir con lo que estaban haciendo. De gente que comenzaron jugando con ellos mismos y luego jugando para atraer atención de los demás. Exacto. Cometieron un error de cálculo, se mataron porque no se toma tanto tiempo para una persona morirse. Y como la muerte es irreversible para nosotros, Exacto. ahí ya se acabó el juego, porque entonces, aunque se arrepientan 10 segundos antes de morirse, no pueden revertir el proceso. Exacto. Ya, gracias, doctor. Está también Indira, levantó la mano. Indira Asinbaya. Bueno, sí, adelante, Indira. Muy buenas noches Buenas con noches. todos. Muchas gracias. Gracias. Mi inquietud es más directamente por qué o a qué se debe que exista mayor cantidad de personas que se suicidan a nivel de, entre hombres y mujeres, es más los hombres. ¿Y desde qué edad específicamente o promedio puede existir comportamiento suicida? Si prestaste atención a la conferencia, los expositores dijeron claramente que las estadísticas comienzan oficialmente a los 14 años. Se dijo, ya, se dijo. Pero que en casos extremos han habido suicidios entre 11 y 8 años de edad. Sí, se dijo, Claro. cierto. Claro, pero directamente lo pregunto porque a nivel de Ecuador sí ha existido lo que ahora se llama un suicidio infantil, que viene a ser entre niños menores a 10 años. Precisamente por eso lo pregunto, porque mi inquietud más Adelante, es directamente a Vamos a cómo... oír a Luz Elena, que mencionó las estadísticas y es la que domina el tema de las estadísticas. Luz. El tema sí hay que tener claro es la letalidad. Hay mayor porcentaje de letalidad en hombres que en mujeres. A lo mejor las mujeres intentan más, pero la letalidad en los porcentajes es en hombres que en mujeres. Entonces, claro, y también lo mencionaba yo, el tema de las características en zona rural y urbana, que existe una diferencia también, que es importante analizarlo, y hay muchos estudios acerca de este tema. Eso es lo que debemos de tener claros nosotros en cuanto a los porcentajes. No sé si quieres, Carlos, acotar algo.
Sí, definitivamente es un tema que tiene que ver también con diversos tipos de factores, como tú los pones, los rurales, los urbanos y las características sociodemográficas también. También tenemos que tomar en cuenta que hay lugares en donde no se hace investigación y la epidemiología carece de sustento porque no se ha llegado hasta ahí. Estos lugares, de hecho, hay apreciaciones que en lugares como la Amazonía, por ejemplo, existe una alta tasa de suicidios en la Amazonía aquí del Ecuador, pero no existe realmente una investigación que nos marque un cuadro epidemiológico válido para poder tener en cuenta. El tema de la edad cada vez sigue siendo un factor que va disminuyendo. Ya decía yo que desde los manuales de diagnóstico siempre se ha interpretado que empieza a los 14 años, pero se ha visto casos atípicos en donde con o sin letalidad se ha sumado también a ser parte de la prevalencia y de la epidemiología que está existiendo. Lo digo referente porque a veces podemos ver casos fortuitos en donde hay niños de 6, 7 años que ya están hablando de suicidio. Y esto, pues, abiertamente lo digo, se debe mucho a la influencia que tienen o al fácil acceso que tienen al Internet. Es donde se describe todas esas cosas. Uno no puede controlar lo que sale en el TikTok. La gente habla del suicidio como hablar de las tortillas, de todo lo que sea algo tan común y lo normalizamos tanto que los niños terminan sintiéndolo de esta manera. Y luego las apreciaciones que también Luz Helena colocó como una descripción de un factor de riesgo están los famosos retos, en donde se les va la mano y que precisamente estaban comentando anteriormente a alguien de aquí de la sala, son pensamientos automáticos que a veces son poco calculados y terminan realmente en una letalidad. Claro, sí. Vamos a añadir, por favor, restituyo, Sí, añadir sí. otra cosita. Él menciona, y lo dicen muy claramente los expositores, el asunto de la comunicación, la influencia de los medios sociales, aún a distancia en los países menos desarrollados. Yo no sé en la Amazonía, yo creo que no existe, yo espero que no exista, pero en todos los centros urbanos y los centros aledaños a los centros urbanos, la gente tiene un teléfono, tiene acceso a TikTok, tiene acceso a la Internet. Y de manera que es como, es paradójico pensar que de manera que nos desarrollamos, nos atrasamos más, porque no tanto el suicidio, pero también el homicidio, también están influenciados de manera paralela por las mismas circunstancias. Llevan relación, se relacionan. Llevan relación. Ese es otro tema interesante, las conductas psicopáticas y sociopáticas, que también son existentes dentro de esto que estamos hablando de las redes sociales, cómo influencian. Ahí ustedes lo pueden ver en Estados Unidos, que la mayoría creo que vive en Estados Unidos, pues cómo es fácil tener acceso a una arma y dejarse llevar por una red social en la cual incluso terminas grabando como si fuese un juego de video. Sí. Un tiroteo. Entonces, es repitiendo un video. Y ahora mismo, por ejemplo, en Canadá, en esta semana pasada, hubieron 2 hermanos que cogieron cuchillos y mataron a 10 personas. Sí, sin tiroteo. Y Canadá es uno de los países más calmados que existe en el mundo. Claro. Y antes de ayer, o sea, el martes, una señora en Coney Island, New York, mató sus 3 niños, uno de 7, de 4 y otro de 3 meses. Y de 3 meses, donde todavía se está investigando, pero nosotros sabemos que por ahí hay una conducta depresiva postparto, porque 3 meses quizás todavía está con los efectos del parto. Puede tener una depresión postparto. Exactamente. Sí. Y a las 2 de la madrugada en una playa la encontraron desorientada y con historia de haber usado droga también. O sea que probablemente tenía una crisis psicótica. Exactamente, una crisis o paranoica. Que ella no sabía lo que estaba pasando. Exacto. Kenia, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda o alguien más en el chat que tengan preguntas? Estamos bien. Felicitar a los escritores. No se ponga triste por el tema de hoy, Kenia. No me pongo. Por la depresión. Al contrario, ayuda muchísimo. Claro. Los síntomas de alarma que nos dieron sobre los adolescentes. Excelentes ponencias. Claro, le agradecemos mucho y quiero preguntarle finalmente a Carlos, que es presidente electo de los psicólogos ecuatorianos. ¿Cuántos psicólogos en promedio tiene el Ecuador?
¿Usted representa a todos Bueno. los psicólogos del Ecuador? No a todos precisamente, pero casi a la mayoría. Y algo que nosotros tenemos bien considerado es que representamos a todas las especialidades de la psicología. Psicólogos infantiles, industriales, clínicos, pedagogos, educativos. Pero más o menos nosotros tenemos en Ecuador alrededor de 7,500 psicólogos de todas las especialidades. Solo clínicos tenemos nosotros alrededor de 2,600, con lo cual tenemos un déficit bastante importante aquí en Ecuador de psicólogos clínicos, ya que solamente para que tomen un poco de relación, por cada 10,000 habitantes existen 23 médicos y por cada 10,000 habitantes existe 0,22 psicólogos. ¿Cuál es la Tenemos un población del déficit país? bastante. Sí, tal vez sea por la poca o nula cultura psicológica que tenemos. Sí. El ¿Cuál es psicólogo la no es visto población del como... país? Así es. En Entonces, Ecuador, es cultural. Carlos, el doctor pregunta cuántos habitantes tiene el Ecuador. El Ecuador tiene alrededor de unos 17 millones de habitantes. Wow, pero tiene más que República Dominicana. Mucho más. Sí, son bastantes. ¿Cuántos tiene República Dominicana? 11 millones. Sí, pero que Ecuador tiene como 11 millones. República Dominicana. Ecuador El tiene territorio Sí. es mucho más grande. Es Restituye. mucho más grande. Sí. kilómetros cuadrados. Yo estuve en Sí, Guayaquil y eso fue espectacular. Yo me volví loco. La densidad de la población en Ecuador es mucho menor que la densidad territorial de la población dominicana. Sí. Bueno, hoy se ha tratado un tema muy interesante, lo difícil que es, sabemos, se nos quedó, luego sería otro tema interesante conocer del Ecuador, lo que es la prevención del suicidio en la vida militar, que en el mundo entero sigue siendo un problema muy serio todavía porque no se puede detectar, identificar a tiempo una conducta suicida en un cadete todavía, pero ya ese sería tema de otra conferencia. Luz, gracias por su tiempo y a todos ustedes por participar. A Pela en el Perú que entró y a todos los psicólogos que han entrado en el día de hoy. Le quiero pedir un favor a los psicólogos y a los profesionales del Ecuador que entraron, incluyendo a nuestro invitado a Carlos y a Luz, suscribirse a este canal de YouTube, que ya nosotros estamos llegando a la meta de 1,000 suscriptores y solamente nos faltan 15. Si alguien de ustedes no está suscrito, está invitado a suscribirse escribiendo TV ATSI, se lo podemos recordar, o Luz le puede hacer llegar la información. Una Con invitación. mucho gusto, Arímedes. Ya Sí, nos suscribimos. Ambos, Muchas gracias gracias por la invitación. y cuente con Gracias, un nosotros para abrazo cualquier desde Ecuador. evento. Sí, gracias Luz. Muchas gracias gracias. a todos. Excelente Buenas noches a todos. exposición. Gracias. Sí, muy buena. Buena Sí, gracias a exposición. todos. Muy bien.